Buenos días, amigos y amigas de Eternidad en el Corazón, ¿cómo están ustedes? Damos gracias al Rey, damos gracias al Rey Jesús, ¿sí? Por su gran amor y su gran misericordia. Damos gracias al Señor por todo, amado, ¿sí? Tenemos que dar lectura a Ezequiel 41 y 42 hoy. Tenemos un poquito más de tiempo. Vamos a hacer una muy breve introducción en Génesis, ¿sí? Libro de Génesis, tengo entendido. Vamos a ver un poquito la lucha que se desarrolló a través de los tiempos, una lucha de simientes, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Una ley de muerte que se disparó en el huerto del Edén, causa de el pecado del hombre, ¿cierto? Causa el pecado del hombre. Como vimos, el origen del pecado está en nuestro adversario. Nuestro adversario, el diablo. Vamos a entender esto. En él nace la maldad. Lógicamente que por elección, el hombre, gloria a Dios, el hombre elige pecar, ¿cierto? Al ser tentado, ¿cierto? Al ser seducido y tentado, cae, y por él, en el momento de que cae, ¿cierto?, la muerte entró por Adán a todos los hombres. Entró el pecado, ¿cierto? El pecado como condición, no por obras. ¿Por qué, mi querido y mi querida? Porque cuando Abraham cae en él, después son malditas todas las generaciones, ¿sí? Pero las obras de pecado son las obras de cada uno de nosotros, que ahí nosotros nos tenemos que hacer responsables de todo eso, de esas cosas, ¿sí? Pero en sí nosotros estábamos en una condición de pecado por causa de Adán. Entonces Dios, en su amor y en su gran misericordia, nos socorre. Desde antes de los principios de los tiempos ya Él proveyó un cordero. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor, porque si no iba a ser una injusticia, ¿cierto?, de que no hubiera una salida a este problema en el cual nuestras vidas personales, ¿cierto?, no iban a tener una oportunidad de redimir lo que Adán causó. Y no es que yo le estoy echando la culpa a Adán. Lo único que estoy diciendo es que el pecado entró por Adán y entró para todos los hombres. Y así como entró el pecado, entró la muerte también. Así dice la palabra de Dios. Y vamos a ir a ese lugar. Tenemos un poquito de paciencia. Aleluya. Digno de adorar, digno de bendecir. Romanos 5:12. Aleluya.
Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, fíjate vos que acá pecado está en singular, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Sí? No, la transgresión de Adán nos hizo transgresor a todos nosotros, sin nosotros haber tomado decisiones de transgredir. Entonces Dios, viendo esto, auxilia al hombre para que el hombre se pueda redimir, pueda reconocer que necesita ser redimido. ¿Cierto? Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. ¿Cierto? No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Cierto? ¿Por qué hasta Moisés, amado? Porque en Moisés instituyó un sacerdocio y el elemento de la sangre expiaba el pecado. ¿Cierto? ¿Qué quiere decir expiaba? Que pasaba por alto Dios el pecado. En Cristo nuestros pecados no son expiados, son perdonados. ¿Qué quiere decir? Que el sacrificio de Cristo es inmensamente, inconmensurablemente superior a los sacrificios de animales. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para muchos la gracia del don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. ¿Cierto? ¿Por qué muchas transgresiones está hablando? Está hablando de que esta transgresión se multiplicó en las generaciones. Este tipo de transgresión que es el cuerpo de pecado en el cual el hombre estaba, ¿cierto? En otros tiempos. Y dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Aleluya, gloria a Dios. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justicia de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos fueron constituidos justos. ¿Qué dice la Biblia al respecto de nosotros? ¿Que somos pecadores o somos justos? Ahí es tu elección. Acá la palabra nos dice que somos justos. Ahora, si nosotros decimos que somos pecadores, estamos invalidando el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Estamos leyendo Romanos 5,
5, versículo 19, central lo que estamos leyendo para nuestra doctrina cristiana, en el cual todos dicen que soy pecador. No, sos un justo. ¿Por qué? Porque creíste en la gracia de Cristo y permanecemos en esa gracia. ¿Y quién es el que nos mantiene justo? Su sacrificio, su derramamiento de sangre. En nuestro espíritu somos justos. Tenemos una posición de justicia y de vida en Cristo. Aleluya, Rey. Fíjate lo que dice. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, acá está la victoria grande y escucha bien. Así también por la obediencia de uno, por la obediencia tuya o mía, no. Por la obediencia de uno, aleluya, gloria a Dios, los muchos serán constituidos justos. Nosotros, ¿qué es lo que ejercemos? Fe en esa obediencia. Y el Señor nos va perfeccionando. No, pero si vos decís eso, nadie va a obedecer la palabra. No se trata de obedecer. Se trata de tener fe en la obediencia de aquel que ejecutó todas estas cosas a favor nuestro. Y en el cual nos dice que somos justos por fe. Aleluya, gloria a Dios. Qué hermoso, amado. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Aleluya. Gloria al Rey. Gloria al Rey Jesús. Gloria al Rey por su palabra. Te repito el 19, para que te identifiques quién sos en Cristo. O sos un pecador o sos un justo. En la palabra de Dios, en ningún lugar dice que un hijo de Dios que fue comprado por su sangre es un pecador. Lo que sí dice que si pecamos, abogado tenemos, pero no somos pecadores. Somos constituidos justos. Fíjate lo que dice la palabra. Versículo 19. Vamos del versículo 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Aleluya. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, fueron constituidos pecadores, dice la palabra, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Y si vos creíste, estás en ese serán, porque ya sos. Aleluya, gloria al Señor. Qué importante el derramamiento de sangre y qué importante el sacerdocio constituido por Dios. ¿Sí? Ahí leímos, amado, Romano, capítulo 5, 12 en adelante. Léelo. Y ahora vamos a leer, aleluya, gloria al Rey. Adoramos su nombre, precioso es el Señor, hermosa es su presencia. Hermosa es su presencia.
cuando estas palabras son vida, son espíritu y son vida. Oh Rey eterno, que escuchen los corazones hoy, Padre. No estamos hablando de una religión más, de un dogma más, estamos hablando de los hechos poderosos en la cruz del Calvario, Señor. Estamos hablando del elemento de la sangre. Oh Rey, estamos hablando de tu sacerdocio, Señor amado. Queremos entender las profundidades de tus intenciones y tus pensamientos. Oh Rey, gloria a Dios. Mira, aleluya. Damos gracias. Tiempo de Abraham, de padres caldeos, de la tierra de Ur, Irak, dicen algunos entendidos. Era un lugar rodeado por idolatría. Entre ellos había un pueblo llamado Canaán, los cananeos. Tenían un dios llamado Moloch, terrible, donde se sacrificaban niños. Y tiene que ver mucho con esto de Ezequiel que vamos a leer sobre el final. Solamente va a ser una lectura, porque habla sobre medidas de los diferentes habitaciones que tenían el templo. Y el Señor le estaba hablando a la cautividad, porque a su regreso, en el cual estaban ya destinados por Dios a regresar a la tierra de Jerusalén, Dios le estaba dando a Ezequiel, entre otras cosas, la visión del templo y la restauración de Jerusalén y de Judá como un pueblo. Pero el Señor dejaba bien en claro que el templo personificaba todo lo que tenía que ver una relación de su pueblo para con Dios. Para Dios el pecado no era un problema. Pero Dios es una persona con una gran empatía, gran amor, un Dios de ternura. Sabía muy bien que para el hombre sí el pecado y su ley de muerte que se había desatado en el huerto del Edén era un problema destructivo para la raza humana. Entonces Él provee un sacrificio sustituto por el hombre, y que lo podemos ver desde los orígenes de Adán. Adán y Eva fueron instruidos en sacrificios para mantener una relación con este Dios en el cual no necesitaban relación tiempo atrás, porque vivían en perfecta armonía con el Padre en el huerto de Edén. Cuando ellos caen, ¿cierto?, se produce toda esta desconexión espiritual con Dios, y solamente a través del derramamiento de sangre, ¿cierto?, ellos podían mantener una relación. Pero también el enemigo empezó a desarrollar sus
y a forjar sus armas de destrucción contra la raza humana, porque había adquirido una legalidad cuando Adán le cede la autoridad. Y esto era algo verdaderamente, extremadamente peligroso para la creación del Señor, que es el ser humano, ¿no? Entonces, la sangre del sacrificio de animales tenía cierta reputación, ¿cierto?, de que Dios propiciaba al hombre a través de estos sacrificios. Dios era propicio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nace de Dios estos sacrificios, porque te vuelvo a repetir, para Dios no era el pecado el problema, porque Dios es santo, es justo, ¿sí?, es íntegro. Pero Dios sabía muy bien que el hombre sí necesitaba, ¿cierto?, mantener esta relación con el Señor, ¿cierto? Y vino a través de un derramamiento de sangre, donde ese animal, ese sacrificio, tomaba el lugar del hombre y tenía un peso y una eficacia en el mundo espiritual que podía pasar por alto los pecados. Y eso le daba un desarrollo a la vida humana y a los propósitos que Dios tenía con el ser humano. ¿Cierto? Nos trasladamos al tiempo de Abel y de Caín. Abel hace un sacrificio con un profundo entendimiento al derramar sangre de un cordero, en el cual apuntaba, y todos esos sacrificios apuntaban al sacrificio perfecto que es Cristo. Y la simiente satánica, en este caso en Caín, cuando ve que Abel hizo lo que hizo y que Dios aceptó este sacrificio, ¿cierto?, porque Abel veía a su padre y a su madre hacerlo, y él pudo sentir esta gracia y esta presencia de Dios que su padre sentía en el huerto del Edén. Él también la sintió. Abel la atesoró y guardó las instrucciones para mantener una relación, la cual Caín no fue así. Y en el momento de sacrificar, manoteó un montón de frutos de su quinta y lo llevó, y Dios ve con agrado la ofrenda de Caín y con desagrado, ve con agrado la ofrenda de Abel y ve con desagrado la ofrenda de Caín. Caín, en un momento, en una oportunidad, ejerce una violencia sobre su hermano y derrama sangre. Esa sangre clamaba venganza. Gloria a Dios. Y así comenzó una batalla y una escalada y una lucha espiritual, ¿cierto? Y en el cual, moviéndonos mucho más para acá, podemos hablar de un hombre, Abraham, ¿cierto? Un hombre, Abraham, que aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriab. Ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos
suyos e Isaac y su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo, el muchacho, iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. De esto se trataba el sacrificio de la adoración. Aleluya, Rey. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano y luego el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, esto es impactante: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Esto nos habla algo que era común la práctica de estos sacrificios por parte del pueblo, de este hombre, del pueblo hebreo. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. ¿Cierto? Todo origen en Dios es a través de este caminar en fe. ¿Cierto? Fíjate vos la respuesta que había, ¿no? Dios se proveerá. Él dice: Dios se proveerá. Jehová Jireh. Y cuando llegaron al lugar que Dios había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y le puso en el altar sobre la leña. Gloria al Rey. ¿Qué te quiero decir con esto, amado? Que todas las naciones alrededor de este hombre Abraham, un hombre llamado por el Señor: vete de tu tierra, de tu parentela, a una tierra que yo te mostraré, donde había idolatría, pero estaban rodeados en una tierra donde se sacrificaban niños. El pueblo cananeo tenía un dios llamado Moloc, en el cual se prendían fuego a los recién nacidos, en aceite hirviendo también a este dios. Entonces Dios, conociendo a Abraham estas cosas, trae una reforma en él, en Abraham. Y una nueva forma de pelear la batalla contra las tinieblas. Y dice: y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él le respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Este Abraham, que conocía de gente que era cruel,
y mataba a sus niños a otros dioses. Él lo quiso hacer con Dios también, pero él sabía que él era poderoso para levantar a ese hijo Isaac, porque sobre él pesaba una promesa de que de él serían como las estrellas del cielo y la arena del mar. Y también que era poderoso para levantarlo de los muertos. Con todo esto, él ató al muchacho. No se aclara si el muchacho se sintió angustia, sintió dolor. Porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí en las espaldas un carnero trabado en el zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en su lugar de su hijo. Gracias, Jesús. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, que Jehová Jireh. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamado el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar, que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Guerra de simientes. Una que maldice y destruye, y la otra que bendice y salva. Gloria a Dios. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Aconteció que después de estas cosas, que fue dada noticia a Abraham, diciendo, he aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nacor, tu hermano, Uz, su primogénito, y bueno, y ahí seguía hablando esto, ¿no? Pero fíjate vos, en tus simientes serán benditas todas las naciones. ¿Por qué en tus simientes, amado? Porque a diferencia de la simiente satánica, que hace que sus esclavos maten a sus generaciones futuras, esta simiente de Dios, por medio de Abraham, da vida a las generaciones para una eternidad. Esa simiente es Cristo Jesús, la simiente incorruptible que iba a descender de Él, nuestro Señor, el Cordero perfecto, el de la sangre perfecta y eficaz, que abrió el velo del templo. Aleluya, gloria al Señor. Gracias le damos al Rey. Abraham provenía de una región rodeada de idolatría y prácticas paganas, incluyendo el sacrificio de niños, que era una práctica abominable y asociada con algunos dioses cananeos como Moloc. La Biblia describe cómo Dios llamó a Abraham a dejar su tierra y su familia para seguirle, cómo Abraham respondió a esa llamada dejando atrás la idolatría y las prácticas paganas de su familia. Según la narrativa bíblica, Abraham demostró una fe y una obediencia profunda al recibir el pedido de Dios de sacrificar a Isaac, su hijo prometido, a pesar de la aparente contradicción con las promesas divinas. Abraham confió en Dios, en que Dios podría cumplir su palabra
de alguna manera, ya sea proveyendo un sacrificio sustituto o resucitando a Isaac de los muertos. Él tenía dos opciones, Abraham. O resucitaba ese hijo que él iba a sacrificar o iba a proveer un sustituto. Y acá, si nos ponemos nosotros a hablar de un doble cumplimiento de estas profecías, él proveyó el cordero que era un tipo de Cristo que resucitó de los muertos. Muchos años después, enfrente del monte Moriah, en el Calvario, estaba en el monte del frente, a pocos metros, no muchos, del monte Moriah, mil o 2000 años después era crucificado Cristo, enfrente del monte Moriah. Aleluya. La guerra de simientes. Mira, fíjate lo que dice: según la narrativa bíblica, Abraham demostró una fe y obediencia profunda al recibir el pedido de Dios de sacrificar a Isaac, su hijo prometido. A pesar de la aparente contradicción con las promesas divinas, Abraham confió en que Dios podía cumplir su palabra de alguna manera, ya sea proveyendo un sacrificio sustituto o resucitando a Abraham de los muertos. Esto está registrado en Hebreos 11, 17. Hebreo es muy rico. Hebreos 11. Gracias, Señor. Aleluya. Te adoraré, Señor. Hebreos 11, 17 dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiendo dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde un sentido figurado también le volvió a recibir. En un sentido figurado, Abraham mató a Isaac, porque en el momento de que él alza su mano, ya en su mente había matado a Isaac. Y su mano ya había cortado en el momento de que el ángel lo habla. Ya cuando el ángel lo habló, figuradamente ya Abraham había asesinado a su hijo. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Eso, amado, hizo una conexión muy poderosa, en el cual por gracia del Señor, por misericordia del Señor, favorece a todas las generaciones. Por eso dice: en ti serán benditas todas las naciones. Por este hecho de fe en una palabra que yo te di. Vas a ser testigo. Y al estar dispuesto a hacer esto que hiciste, a ver una disponibilidad, vas a ser partícipe también. Por mi gloria y mi misericordia, Abraham. Gloria a Dios.
Y cómo, amado, el derramamiento de sangre es muy profundo. La guerra entre simiente, la de Dios y la de Satanás, y la práctica de sacrificios y derramamiento de sangre. Como un título que puse, ¿no? Las tinieblas para destruir y la luz para dar vida, puse, ¿no? Sí es cierto que en algunas culturas antiguas, incluyendo algunas civilizaciones paganas, se sacrificaban humanos, incluyendo sacrificio de niños como una forma de adoración a sus dioses. Esto se menciona en la Biblia y en otros registros históricos. Estos sacrificios eran a menudo vistos como una forma de apaciguar a los dioses, de asegurar su favor. La práctica de sacrificar niños es considerada una de las prácticas más abominables, trágicas y crueles de toda la humanidad. Según la narrativa bíblica, después de la caída del hombre, Dios estableció un sistema de sacrificio y de cultos para que la humanidad pudiera acercarse a Él y obtener el perdón, la expiación de sus pecados. Este sistema incluía ofrenda de animales y la sangre de estos animales era considerada esencial para la expiación de los pecados y tomar el lugar de aquellos que se acercaban. Sin embargo, este sistema era solo una sombra, un anticipo del verdadero y perfecto sacrificio que vendría a través de Jesucristo, el Cordero de Dios. Cristo se ofreció a sí mismo como sacrificio perfecto y definitivo por los pecados de la humanidad, por el pecado, de la humanidad. Y su sangre derramada en la cruz es considerada la base para la salvación y la reconciliación con Dios. La idea es que el sistema de sacrificio del Antiguo Testamento apuntaba hacia el sacrificio de Cristo y que Cristo cumplió y completó ese sistema con su propia muerte y su resurrección. Esto es una pequeña introducción, amado, para Ezequiel 41 y 42, para que podamos entender el poder del derramamiento de sangre que había. En el caso de la simiente de las tinieblas, ¿cierto? En otros tiempos se derramaba sangre a los ídolos. Dioses crueles, aún mataban los que eran esclavos de estos ídolos, ¿cierto? Practicaban el sacrificio de sus propios hijos. En Cristo, en Dios, Él proveyó un sustituto en el momento de que Abraham iba a matar a Isaac. ¿Y eso qué está hablando? Que Él iba a traer, estaba profetizando que iba a traer un cordero que iba a quitar el pecado del mundo. Y este pecado causaba la muerte. Hoy en Cristo tenemos un sacrificio perfecto en el cual nos da vida y vida en abundancia, amado. Es un regalo, es un don en el cual Dios te entrega, y si vos abrís el corazón, no te estoy hablando de religión, no te estoy hablando de iglesia, no te estoy hablando de cuatro paredes, gloria a Dios si va a alguno de esos lugares. Estoy hablando de palabra, de profundidad, de entendimiento, ¿cierto? De entendimiento del porqué de las cosas. ¿Sí? Ahora sí, vamos a ver Ezequiel 41 y 42. Ezequiel 41 y 42. Con toda la gloria. Después, dice el 41, después el hombre me llevó al santuario del templo, midió el espesor de los muros, cada lado del portal, y era de 3 metros con 20 centímetros. El portal medía 5 metros con 30 centímetros. Estamos leyendo la Nueva Traducción Viviente, que te lo especifica en medidas nuestras, ¿no? Si vos lees otra versión, te lo va a medir en codo, en pulgada, ¿cierto? El portal, dice el versículo 2, medía 5 metros con 30 centímetros. Fíjate vos, era grande el templo, de ancho, y los muros de cada lado tenían una longitud de 2 metros con 70 centímetros.
El santuario en sí era de 21 metros con 20 centímetros de largo y 10 metros con 70 centímetros de ancho. Luego él pasó el santuario a la sala interior, midió los muros a cada lado de la entrada y tenían un espesor de 1 metro por 10 centímetros. Con 10 centímetros la entrada medía 3 metros con 20 centímetros de ancho y los muros cada lado de la entrada tenían una longitud de 3 metros con 70 centímetros. La sala interior del santuario medía 10 metros con 70 centímetros de largo y 10 metros con 70 centímetros de ancho, o sea, era un cuadrado perfecto. El hombre me dijo, este es el lugar santísimo, ahí donde solamente el sumo sacerdote entraba. Luego midió el muro del templo y tenía un espesor de 3 metros con 20 centímetros. Había una hilera de habitaciones a lo largo del muro exterior. Cada habitación medía 2 metros con 10 centímetros de ancho. Una de las habitaciones laterales estaban construidas con 3 pisos, uno encima del otro, y había 30 habitaciones en cada piso. Era algo espectacular. Las vigas, esta visión, ¿no? Porque esta es una visión que Dios le muestra a Moisés para que se lo diga a los que estaban en cautividad, ¿cierto? ¿Qué era lo que Dios iba a hacer en el futuro, cuando ellos iban a regresar a Jerusalén? Las habitaciones laterales estaban construidas en 3 pisos, uno encima del otro, y había 30 habitaciones en cada piso. A ver, quiero ver algo más. Gracias, Señor. Las vigas de esas habitaciones se apoyaban sobre cornisas, dice el verso 6. Exteriores, cornisas exteriores que sobresalían del muro del templo. No estaban empotradas en el muro. El muro del templo era más estrecho a medida que aumentaba su altura. Cada vez era. Y por eso cada piso era más ancho que el de abajo. Una escalera subía al piso intermedio hacia el piso arriba, y vi que el templo estaba construido sobre una plataforma elevada, la cual servía de base para las habitaciones laterales. La plataforma tenía una altura de 3 metros con 20 centímetros. En el verso 9 del capítulo 41 dice, de la Nueva Traducción Viviente, dice: la pared exterior de las habitaciones laterales del templo tenía un espesor de 2 metros con 70 centímetros, la cual dejaba un espacio libre entre las habitaciones laterales, y la hilera de habitaciones a lo largo del muro exterior del atrio interior. Ese espacio libre tenía 10 metros con 60 centímetros de ancho y rodeaba todo el templo, dice, rodeaba todo el templo. De las habitaciones laterales salían 2 puertas al atrio del terraplén, que tenía 2 metros con 70 centímetros de alto. Una puerta daba al norte y otra puerta daba al sur. Por el occidente había un gran edificio y cuyo frente daba al atrio del templo. De ancho tenía 37 metros con 10 centímetros de largo y 47 metros con 70 centímetros. Sus muros tenían 2 metros con 70 centímetros de espesor. Luego el hombre midió la longitud del templo y era 53 metros. El atrio que rodeaba el edificio, con los muros incluidos, tenía de largo 53 metros más. El atrio interior al oriente del templo también tenía 53 metros de ancho. El edificio al occidente, con sus 2 muros incluidos, también tenían 53 metros de ancho. Un cuadrado perfecto, ¿no? El santuario, la sala interior, la antesala del templo, tenía un revestimiento de madera, al igual que los marcos de las ventanas empotradas. Los muros interiores del templo estaban revestidos con madera por encima y por debajo de las ventanas.
también estaban revestidos de madera el espacio sobre la puerta que daba a la habitación interior y sus paredes por dentro y por fuera. El 18, verso 18 dice, todas las paredes estaban decoradas con querubines tallados, cada uno con 2 caras, muy parecido a la visión que se le muestra a Ezequiel, a Daniel y a Juan. Una cara que era la del hombre, que miraba hacia la palmera, y la otra cara del león joven. Tremendo esto, ¿no? Miraba hacia la palmera del otro lado. Esto habla de la omnisciencia del Señor. Las figuras estaban talladas por todo el interior del templo, desde el piso hasta la parte superior de las paredes, incluido el muro del santuario. En la entrada al santuario había columnas cuadradas y eran similares a las que había en la entrada del lugar santísimo. Había también un altar de madera que medía 1 metro con 60 centímetros de alto y 1 metro con 10 centímetros de ancho. Las esquinas, la base y los costados del altar estaban hechos de madera. El hombre me dijo, esta es la mesa que está delante de la presencia del Señor. Esa era la mesa que estaba delante de la presencia del Señor, la cual tenía que construir estos cautivos cuando regresaran, ¿cierto? Era un modelo que, así como se le dio a Moisés, se le dio a David, también se le estaba dando a esta gente de la cautividad, en el momento que volvieran a su tierra, que hicieran el templo. Tanto el santuario como el lugar santísimo tenían doble entrada, y cada entrada consistía en 2 puertas giratorias. Las puertas que conducían al santuario estaban decoradas con querubines tallados, palmeras talladas como la de los muros. Había un techo de madera frente a la antesala del templo, dice. A ambos lados de la antesala había ventanas empotradas, decoradas con palmera. Las habitaciones laterales a lo largo del muro exterior también tenían techos. A ver si tenemos tiempo. Sí. Vamos a leer también este. 42. Luego, porque es todo el mismo, amado. 40, 41 y 42 está hablando de las dimensiones, en el cual Dios le estaba mostrando en una visión a Ezequiel con las medidas ya, seguramente que él iba tomando nota, en la cual este diseño se lo iba a dar a algunas personas de la cautividad y lo iban a guardar hasta el tiempo que regresaran a Jerusalén, ¿cierto? Y que la poblaran otra vez, pero con el templo, con el modelo perfecto que Dios quería que lo hicieran. Luego el hombre me llevó afuera del atrio del templo por la puerta del norte, entramos al atrio exterior y llegamos a un conjunto de habitaciones edificadas contra el muro del norte del atrio interior. Esta estructura tenía 53 metros de largo y 26 metros con 50 centímetros de ancho. La entrada abría hacia el norte. Un grupo de habitaciones daba al espacio del atrio interior, que tenía 10 metros con 70 centímetros de ancho. Otro grupo de habitaciones daba al empedrado del atrio exterior. Ambos grupos tenían 3 pisos de alto y estaban construidos uno frente al otro. Entre los 2 grupos de habitaciones se extendía un pasillo de 5 metros con 30 centímetros de ancho que recorría los 53 metros de largo del complejo. Y todas estas puertas daban al norte. El verso 5 del capítulo 42 de la Nueva Traducción Viviente de Ezequiel dice: cada uno de los 2 pisos de arriba era más angosto que el de abajo, porque era necesario dejar un espacio delante de ellos para los pasillos. Dado que eran 3 pisos, no tenían columna de apoyo como las habitaciones de los atrios. Cada piso de arriba comenzaba más atrás en relación con el piso de debajo. Había un muro exterior de 26 metros con 50 centímetros de largo que separaba las habitaciones del atrio interior. Este muro agregaba longitud al conjunto exterior de habitaciones, que medía solo 26 metros con 50 centímetros,
dice, mientras que el conjunto interior, las habitaciones que daban al templo tenía 53 metros de largo, desde el atrio exterior había una entrada de estas habitaciones. En el lado sur del templo había dos grupos de habitaciones, dice, entre el templo y el atrio exterior inmediatamente al sur y al atrio interior. Estas habitaciones estaban dispuestas de la misma manera que las habitaciones del lado norte. Había un pasillo entre ambos grupos de habitaciones, igual en el complejo de edificios del lado norte del templo. Este complejo de habitaciones medía lo mismo de largo y de ancho que el otro complejo y tenía las mismas entradas y puertas. Las dimensiones de uno y de otro eran idénticas, de modo que había una entrada en el muro frente a las puertas del conjunto interior de habitaciones y otra entrada en el lado oriental al pasillo interior. Luego el hombre me dijo, estas habitaciones que dan al templo desde el norte y el sur son santas. Aquí es donde los sacerdotes que ofrezcan sacrificio al Señor comerán las ofrendas más santas. Ahora bien, dado que las habitaciones son santas, se usarán para guardar las ofrendas sagradas, las ofrendas de grano, las ofrendas por el pecado, las ofrendas por la culpa. Cuando los sacerdotes salgan del santuario, no deberán ir directamente al atrio exterior. Primero tendrán que quitarse la ropa que llevarán puesta mientras oficiaban, porque la ropa es santa. Deberán ponerse otra ropa antes de entrar a los sectores del complejo abiertos al público. Cuando el hombre terminó de medir la zona interior del templo, me llevó por la entrada oriental para medir por el perímetro. El verso 16, ya terminando, dice, midió con su vara el lado oriental y resultó tener 265 metros de largo. Y luego midió el lado norte y tenía 265 metros también. El lado sur también tenía 265 metros y el mismo al lado occidental 265 metros. Así que la zona medía 265 metros de cada lado y tenía un muro alrededor para separar lo santo de lo común. ¿Cierto? Esto hablaba todo un sistema que Dios iba a restaurar en esa nueva Jerusalén que venía después del exilio, amado. Con un sacerdote y con el elemento de la sangre, expiando los pecados del pueblo, para así el pecado, ¿cierto?, podía ser pasar por alto y así Dios poder desarrollar con su pueblo el plan de reino, de salvación y de justicia que tenía. ¿Sí? Mi querido amigo, hasta acá llegamos con esto. Acá podemos ver otra vez qué importante es el sacerdocio según Dios y el elemento de la sangre, en el cual habla de nuestro sacerdote y de nuestro Cordero, que murió y resucitó, y hoy está reinando en nuestros corazones. Que Dios te bendiga.